Hola hermanos, aquí estamos otra vez para seguir con la palabra de Dios, palabra que es vida, palabra que se recita con autoridad, como decíamos la semana anterior. Te recuerdo que estamos en el tiempo ordinario, en la primera semana. Estamos también en el ciclo C de la liturgia de la Iglesia Católica. Es 13 de enero, miércoles del año 2015. Y dice el relato que sigue Marcos en el capítulo 1, del 29 al 39. Dice así: escuchemos siempre la palabra de Dios con atención, no solamente de la mente y los oídos, sino sobre todo del corazón. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y poseídos. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó a un descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca. Él le respondió: vámonos a otra parte de las aldeas cercanas para predicar allí, porque para eso he venido. Así recorrió toda la Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Otra vez sigue Jesús expulsando demonios. El simbolismo de este relato de curación, del que muchos interrogantes por resolver. ¿Qué hacía la suegra en casa del yerno? Era la suegra de Pedro. Algo que no era habitual. ¿Por qué no se dice su nombre? ¿Qué significa propiamente en este relato, la casa? Parece claro, Jesús pone a la persona en pie, la libera del mal y devuelve su autonomía, es decir, la resucita. Y esta, una vez puesta en pie, toma el camino del servicio. A continuación, Marcos ofrece lo que se conoce como un sumario narrativo, es decir, un resumen de la actividad de Jesús. Este es presentado como sanador y exorcista, entregado por igual a la oración
y a la gente que le busca incesantemente en una actividad itinerante que le hace recorrer toda la región de Galilea. El Evangelio asocia constantemente a Jesús con la vida y la buena noticia, la sabiduría de Dios. La misma actividad taumaturga o taumatúrgica, hacer milagros, y exorcista es presentada siempre como símbolo y expresión de un poder que da la vida y libera del mal. No son relatos que busquen demostrar nada, sino proclamación fáctica de la buena noticia de que Dios, el núcleo de lo real, es solo bondad y misericordia. Centrándonos ya en la personalidad de Jesús, llama la atención el modo como conjuga polos en apariencia opuestos, como es la entrega a los otros y la soledad orante. La itineración permanente y la búsqueda de espacios de silencio en su vida. No tenemos más datos acerca de la forma de orar de Jesús. Sí podemos intuir que quien se levanta de madrugada, como lo hacía Jesús, para retirarse a un descampado, es alguien que no solo ama el silencio, sino que lo ha descubierto como plenitud. De aquí la oración silenciosa que llamamos contemplación sin objeto. No es propiamente una actividad, sino un estado de conciencia o de presencia, caracterizado por la no dualidad. En él caen las aparentes separaciones y se experimenta la unidad que, subyaciendo a todas ellas, secretamente las abraza. Esto es lo que vemos como la psicología y también la teología. Pero vayamos más concretamente. Este relato es un resumen reducido, un sumario, podríamos decir, de cómo era un día, sin duda uno de tantos, en la vida de Jesús. Según lo que aquí se indica, Jesús convivía con la gente, sanaba a los enfermos, expulsaba las fuerzas del mal que causan tanto sufrimiento, comía con los demás. Así se indica al relatar que la suegra de Pedro se puso a servirles. Marcos 1:31. Pero no solamente eso, sino la enseñanza es acogía a todo el mundo y se retiraba a sitios solitarios para dedicar tiempo prolongado y sin prisas a la oración, como hemos dicho antes. De aquí tenemos una gran enseñanza para nosotros, los que queremos seguir a Jesús, los que nos llamamos cristianos. Jesús
no suprimió la religión, sino que desplazó la religión. Es decir, la modificó, cambió de sitio el hecho religioso. Lo sacó de los templos y lugares sagrados, se lo arrancó de las manos a los sacerdotes y funcionarios del culto. Es decir, Jesús puso el hecho religioso en donde tenía que estar, que es la vida de los hombres. Y en el centro de la vida que llevamos y anhelamos los seres humanos, pero sabemos que lo central en la vida es la felicidad humana, no otro cometido. De ahí que por eso la religiosidad de Jesús se expresó en las tres preocupaciones que continuamente manifestó en su vida. ¿Cuáles fueron? La primera, la salud humana. La segunda, la alimentación de los humanos en la forma de comida compartida, lo que se llamaba comensalia. Y la tercera, las mejores relaciones humanas posibles, pero dedicándose a esto siempre no es humanamente posible, porque eso necesita dedicar tiempo también a la oración al Padre Dios. Abba, Padre, Papaíto. La oración constante de Jesús era muy eficaz para su actividad, que debe ser, por supuesto, la nuestra. Sin oración no vamos a ningún sitio. Tenemos que tener el contacto que nos pide el Evangelio que Jesús realizaba. Todas las curaciones de enfermos, todo lo que hacía estaba orientado al Padre Dios, a lo que quería el Padre Dios. Esa era su misión. Y esa es la que nos trae Jesús. Lo que quiere Dios que hagamos para volver, si nos hemos ido del Padre Dios, que así nos concibió en su pensamiento y en la creación. Pues hay una gran pregunta que tenemos que hacernos, referente sobre todo a la oración. ¿Cuál es mi experiencia del silencio? ¿Lo he experimentado y lo vivo como un estado de presencia? En el silencio contemplativo sobran las palabras, sobran los gestos, sobra todo. Es el corazón el que actúa. Y eso es lo que hacía Jesús, tener esa experiencia del silencio en la presencia del Padre. Pues así debe ser nuestra vida, como fue la vida de Jesús. No paró, era en conexión de su actividad con mucha gente y en cada momento que a veces no tenía tiempo ni para comer, la oración. Y la oración contemplativa, no el rezo simplemente, que él también nos invitó a rezar diciendo el Padre Nuestro, sino también esa oración que tal vez a lo largo de los siglos no se ha explicado tanto a los fieles. El contacto directo en el silencio, tanto externo como interno, para encontrar a Dios
y su presencia en nosotros. Dentro de nosotros está el reino de Dios. Dentro de nosotros Dios está siempre, amándonos y queriéndonos a rabieza. Pues que esto sea la pregunta hoy, miércoles 13 de enero del tiempo ordinario del ciclo C de la Iglesia Católica, el año 2015. ¿Cuál es mi experiencia de silencio? Lo he experimentado y lo vivo como un estado de presencia a lo largo de mi existencia. Bueno, hermanos, ahí nos quedamos y seguiremos el próximo día hablando tal vez de otro tema, de la vida de Jesús. Un saludo, un abrazo, hasta siempre. Adiós.